4, ya estamos una más y les tocaría su examen. En la semana de práctica, la primera semana voy a revisar los productos. Se pueden, de preferencia, reúnanse para el producto integrantes del mismo grupo, A, B o C, porque en el horario de práctica les voy a revisar sus productos. La revisión de productos sería en la semana siguiente, de los tejidos conductores o el sistema vascular. Hemos mencionado la semana pasada en la diapositiva en donde visualizamos cuáles son los tejidos diferenciados y los tejidos no diferenciados. Como no diferenciados hemos tomado los tejidos meristemáticos, y como tejidos diferenciados, por ejemplo, el sistema epidérmico, el sistema fundamental que hemos hablado la semana pasada, y ahora nos toca el sistema vascular. El sistema vascular, como en cualquier organismo, sea vegetal o sea animal, es un sistema que sirve de conducción. En los animales, el sistema vascular pues será las venas, serán las arterias. En los vegetales, el sistema vascular se llama xilema y floema. Así como entre las venas y arterias hay diferenciación o hay funciones diferentes, en los vegetales también el xilema y el floema tienen funciones diferentes. Son sistemas conductores, pero tienen funciones diferentes. En los animales, las venas transportan sangre oxigenada o desoxigenada. Desoxigenada. Y las arterias transportan sangre oxigenada. ¿De acuerdo? Entonces, pero si nos vamos un poquito entrando en las funciones en lo que es los animales, las arterias no solamente transportan oxígeno, ¿no? Sino también transportan algunos nutrientes. Se transporta en ese sistema vascular y se lleva a todos los rincones de las células, a todos. Mientras que las venas van a transportar no solamente ya la sangre desoxigenada, sino también la sangre que puede traer desechos productos del metabolismo normal del organismo. Y esos productos desechos del metabolismo en los animales, pues los llevan hasta los riñones y por ahí se va evacuando algunos desechos. Otros por vía sudorípara y así. En los vegetales tenemos dos sistemas de conducción: el xilema, que se encarga de extraer o de conducir agua desde las raíces hacia el último ápice del vegetal. Así mida 20, 30, 100 metros, 200 metros, lo va a transportar el xilema. ¿Y qué más va a transportar allí? Va a transportar aquellas sustancias nutritivas que pueda absorber del suelo, ¿no? Llámese fertilizantes, o si quieren productos iónicos como nitrógeno, fósforo, potasio, pero claro, los absorbe de forma molecular, no los absorbe solo. Están en forma molecular estos elementos básicos para los vegetales. Entonces, al absorberse, el xilema se encarga de distribuirlo por todo el cuerpo de la planta. Nos preguntamos siempre, está el interrogante de cómo es que el agua puede llegar hasta el último ápice del árbol si son muy largos. Hay árboles que son muy grandes. Entonces, para ello nos valemos de ciertas propiedades del agua. Una de las propiedades es la cohesión, y otra de las propiedades será la cohesión, propiedades del agua, cohesión, capilaridad puede ser también. ¿A qué nos referimos con cohesión? ¿Recuerdan? Cohesión, esa propiedad del agua. La cohesión significa que las moléculas de agua están unidas mediante ¿qué? ¿Puentes de qué? De hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno generan una fuerza en la unión. Tal es así que si esta es una columna de agua y va a ser transportada por uno de los conductos cinemáticos, va a ser transportado. Si yo tiro de su compañero, lo jalo a su compañero, automáticamente todas las moléculas de agua van a movilizarse junto con él por el jalón que se le da o tiraje. Esa fuerza entre la unión entre molécula y molécula se llama cohesión. Y esa cohesión pues ayuda, digamos, para el movimiento vertical del agua. A su vez tenemos su otra, por favor, los celulares, ¿sí?
tenemos la otra propiedad que les comentaba, que es la capilaridad, que viene a ser la fuerza con que las moléculas de agua se pueden unir al conducto, en este caso al xilema. Es la fuerza que le permite unirse a las moléculas de agua a los conductos. A ver, un xilema es como si fuera una tubería de agua, es un tubo, así, literal, es un tubo, y en las paredes de los tubos se pueden unir estas moléculas de agua, y también le permite la facilidad para que pueda transportarse por toda la planta. La direccionalidad del transporte en el xilema es única, es de una sola vía, de abajo hacia arriba, o si ustedes quieren una palabra técnica, acrópeta. De la base hacia arriba significa un transporte unidireccional de tipo acrópeta. Claro, es lógico, ¿no? Necesitamos que el agua se distribuya por todo el cuerpo y el agua se absorbe del suelo y se distribuye en toda la planta. ¿Qué más? El otro sistema de conducción de los vegetales se llama floema. El floema se encarga de distribuir en todo el vegetal aquellos productos sintetizados en las hojas por efecto de la fotosíntesis. ¿Cuál es el resultado de la fotosíntesis? Pues carbohidratos de 3 carbonos. Esos carbohidratos de 3 carbonos podrán unirse y formar otros carbohidratos más grandes, desde hexosas, pentosas y más. Entonces, esos productos metabólicos, o lo que se les llama también savia elaborada, esos productos metabólicos deben ser distribuidos en todo el vegetal. ¿Por qué? Porque así como las arterias llevan sangre oxigenada y nutrientes a todo el sistema, a todo el cuerpo humano, porque todas las células deben alimentarse. Recuerden ustedes que nosotros tenemos nutrición heterótrofa y la alimentación debe distribuirse por todas las células. Entonces las arterias distribuyen oxígeno y distribuyen también nutrientes para que las células puedan alimentarse. En los vegetales, el floema, ¿qué hace? Como la planta es autótrofa, recoge aquellos productos sintetizados de las hojas y los distribuye por todo el cuerpo de la planta. Entonces la direccionalidad, la distribución de estos nutrientes por toda la planta será de ida y vuelta, o doble o bidireccional si quieren. Va de abajo hacia arriba, y de arriba hacia abajo, o basípeto y acrópeto en el floema. Basípeto porque de arriba hacia abajo, hacia la base, y acrópeto de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Sabemos que las hojas se encuentran, podemos encontrar una hojita aquí hace fotosíntesis, y lo que se produce en esta hojita por fotosíntesis debe distribuirse a todas las partes del cuerpo. Todas las hojas van a hacer fotosíntesis, por lo que algunas hojas la distribución será de abajo hacia arriba y otras hojas será de arriba hacia abajo. Profesor, pero ya, se distribuye por todos lados. ¿Y qué pasa cuando la planta está en constante crecimiento, un crecimiento, digamos, intenso, en la parte apical? Aquí, en la parte apical del vegetal. Entonces, ustedes saben que para que haya crecimiento, ¿qué tiene que haber? Bueno, dos cosas en primer lugar. En primer lugar, la división celular. 1, y 2, el alargamiento. Para que haya crecimiento de un vegetal se deben cumplir estas dos premisas, sí o sí. Si solamente se cumpliera una, la planta quedaría pequeñita. Si no hubiera alargamiento y solamente división celular, la planta quedaría pequeñita. Entonces, cuando en la parte apical se da un proceso intenso de desarrollo, va a haber división celular. Y para que una célula se divida en dos, imagínense, ¿cuáles son los componentes de una célula? Empezando por la pared celular, empezando por la membrana plasmática. La membrana plasmática, ¿de qué está compuesta de manera general? De fosfolípidos, ¿de acuerdo? Y la pared celular. La pared celular está compuesta de celulosa, que viene a ser componentes de cadenas largas de glucosa. Entonces, ¿qué se necesita para que haya una célula hija? Que la primera célula se alimente bien, esté bien nutrida, para que pueda formar más. Imagínense, van a formar, necesitan más glucosa, necesitan más fosfolípidos, necesitan más proteínas para su citoesqueleto,
¿no? Necesitan alfa, beta tubulinas, actinas y varios tipos de proteínas. Entonces, para que se dé la división celular, la célula madre necesita nutrirse bien, alimentarse bien, por lo que en esta zona, digamos que en ese momento va a tener un mayor requerimiento de nutrientes para que pueda realizarse de manera óptima la división celular. Pero si esta planta está floreciendo, igual, estas flores necesitan también una mayor concentración de nutrientes para poder formarlas en primer lugar. En la clase 1 o clase 2 hemos visto tejidos indiferenciados como el meristemo. En la mayoría de ustedes, en cada grupo, hicimos un corte longitudinal de un ápice y pudimos observar los meristemos o el área meristemática, estoy refiriendo acá al área apical caulinar, y al costado como si fuera dos cachitos. ¿Sí o no, Fernando? Dos cachitos. Esos cachitos que se llaman primordios foliares. ¿Por qué primordios foliares? Porque son células iniciales y que van a formar folios o hojas, en otras palabras. Pero cuando la planta inicia un proceso de floración, esos primordios foliares dejan de formarse y ahora se van a llamar primordios florales. Estos primordios florales van a necesitar una serie de nutrientes para que pueda formar la flor, ¿no? Para que se dé la formación de óvulos, para que se dé la formación de espermatozoides y otros, por lo que van a necesitar mayor cantidad de nutrientes. En ese momento se señalan una serie de procedimientos y aquellos nutrientes que se forman en la hoja se derivan hacia esa zona. Luego de ello, cuando ya se inicia el proceso de formación del fruto, pues igual, los nutrientes que se forman en las hojas se van a dirigir hacia el fruto para que se pueda almacenar y pueda guardarse así el embrión en ese fruto y de esa manera pueda pues perpetuarse el vegetal. Guarda el celular. Entonces aquí tenemos, jóvenes, un vegetal en donde podemos observar que con las flechitas azules nos referimos al trabajo que realiza el problema, las flechitas rojas nos referimos a la función del xilema. Así se puede observar de manera genérica un sistema de conducción, el sistema de conducción llamado xilema. ¿Cuál será el flujo? Un flujo unidireccional o acrópeno. ¿Qué transporta? Agua y minerales. Minerales se refiere pues a los nutrientes que necesita el vegetal para poder hacer su metabolismo. ¿Qué tipo de minerales? Si le aplicamos un poco de urea, la urea vendrá por acá. Si le aplicamos fosfato, los fosfatos también son transportados con el agua. Es más, no solamente los minerales son transportados por agua, sino también aquellos carbohidratos que se utilizan en el proema, que deben movilizarse. No se movilizan solito el carbohidrato, sino que tiene que tener una vía de transporte. En este caso también es el agua. Entonces aquí se transporta agua y también la sal elaborada. Aquí tenemos entonces, en el xilema se transporta agua y minerales, y acá dice, sin paredes finales entre las células, reforzados con lignina las paredes de este sistema de conductos. En el floema que observamos, el flujo, les decía, el flujo es bidireccional, es acrópeto y también es basípeto, que transporta alimentos. Para poder transportar el alimento o nutrientes provenientes de la fotosíntesis, se necesita un medio de transporte, en este caso es el agua. Aquí en el floema, a diferencia del xilema, digamos que está segmentado. Esta parte es segmentada. Tiene paredes finales o algunas perforaciones, como si fuera un colador. Y por aquí
se realiza el transporte en el floema. Estas son, bueno, vamos a ver más adelante, son placas perforadas y permiten la conducción. ¿Por qué hay placas? Porque se entiende que se necesita darle mayor consistencia a este sistema de conducción. La planta pues está conformada por tejidos simples, tejidos complejos. En los vegetales tenemos el sistema epidérmico, ¿no?, que brinda la cubierta del vegetal. Tenemos un sistema fundamental que tiene varias funciones, porque ahí tenemos células parenquimáticas, colenquimáticas, esclerénquimas. Las células parenquimáticas son capaces de realizar fotosíntesis, ¿no?, son las clorofilianas. Las células son capaces también de almacenar, tipo plastidios o plastos, y también tenemos en el sistema fundamental células con función de sostén, llámese colénquima, que brinda sostén flexible, y llámese esclerénquima, que brinda sostén rígido. En el sistema vascular, que ya les decía, es un sistema de conducción que se extiende a lo largo de todo el vegetal y es responsable de la conducción de agua, minerales disueltos y alimentos. También tiene función para poder fortalecer el sostén del vegetal. Entonces, estos sistemas, el sistema vascular está compuesto por tejidos complejos. Entonces, el xilema no solamente encontramos células cilemáticas, sino también otro tipo de células diferenciadas. Como hay varios tipos de células diferenciadas, hablamos que el xilema es un tipo de tejido complejo. El floema también será un sistema de tejido complejo. Y como vimos la semana pasada, si nosotros, para que se note la consecución de los tejidos, hacemos un corte transversal de la raíz, vamos a encontrar este sistema. Un sistema de acomodo posiblemente diferente en cada órgano, pero que encontramos las mismas estructuras. Hacia el centro pues tenemos el sistema vascular, hacia afuera el sistema fundamental, hacia afuera el sistema epidérmico. Si hacemos corte transversal de tallo, vamos a observar las mismas estructuras. Aquí observamos el sistema fundamental, el sistema epidérmico hacia afuera y como contenedor el sistema fundamental. Corte transversal de hoja. Así se debe cortar una hoja. Ya estamos en la cuarta clase y todavía no saben cortar una hoja. Profesor, así, no, así. Esta es una hoja, hacemos un corte transversal. Este es un corte transversal. ¿Ya? Y observamos las mismas estructuras, el sistema epidérmico es afuera, un sistema vascular. Mire, estos puntitos azules, nuevamente les digo, cuando observamos en las hojas las nervaduras, esas nervaduras son paquetes del sistema vascular. Si cortamos una nervadura, hacemos un corte transversal de la nervadura, vamos a observar ahí el haz vascular. Entonces, acá este es un corte transversal y observamos los tres sistemas de tejidos principales de un vegetal. Nuevamente, para ubicarnos acá, estamos en esta parte, el sistema vascular, sistema fundamental, lo vimos la semana pasada. Entonces, el sistema vascular está compuesto por xilema y floema. El xilema, a su vez, está compuesto por varios tipos de células, que son traqueídas, está compuesto por elementos de vaso, está compuesto por células parenquimáticas y por fibras de tipo esclerénquima. Sostén, acá fibras que son estas células que permiten el sostén. Entonces tiene cuatro tipos de células este tejido cinemático, por lo tanto es un tejido complejo. Luego el floema está formado por elementos de tubo criboso, por células acompañantes, células parenquimáticas y también fibras que le brindan sostén rígido. ¿Cuáles son las funciones de cada una de estas células? Las traqueídas, su función es la conducción del agua y minerales y también sirve como sostén. Los elementos del vaso, su función también es conducción de agua, minerales, nutrientes y también sirve de sostén. Profesor, pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? Porque tienen diferentes nombres y tienen las mismas funciones. El tema es que las traqueídas son un sistema de conducción menos desarrollado o menos evolucionado. ¿Propio de quién? Propio de las gimnospermas, pteridofitas y otros, helechos, por ejemplo. Son menos evolucionados.
Los elementos del vaso son un sistema más evolucionado, propio de angiospermas y de dicotiledonios. Nosotros al inicio hemos hablado que nos vamos a dedicar a estudiar básicamente lo que son angiospermas, porque son los vegetales de mayor importancia económica en todos lados. Mayor importancia, por la otra también tiene importancia económica, porque por ejemplo el lecho sirve para adorno y todo eso, ¿no? Pero digamos que en angiospermas pues tiene un sistema de producción agroindustrial que es más fuerte económicamente. Eso, una planta solo puede tener uno de esos dos, ¿no? No. Por ejemplo, es lo que le iba a comentar, en las dicotiledonias, en las angiospermas, encontramos no solamente elementos del vaso, sino también traqueídas. Sigue acompañando al vegetal. Pero el que funciona más, con mayor eficiencia, en el caso de transporte de agua y nutrientes, son los elementos del vaso. Las células parenquimatosas, ¿cuál es su función? Almacenamiento. Fibras, las fibras tienen función de sostén y reforzamiento. Dentro del floema, los elementos del tubo criboso, su función es conducción de azúcar, disueltas y de sostén. Tenemos las células acompañantes, su función es controlar el funcionamiento de los tubos cribosos y cargan el azúcar al tubo criboso. Lo vamos a hacer más adelante. A ver, un tubo criboso con el tiempo pierde, por ejemplo, pierde su núcleo. Son células vivas, pero pierden su núcleo. Por lo que las células acompañantes se encargan de nutrir al tubo criboso, que así tiene núcleo. Además de ello, los productos de la fotosíntesis van a ingresar primero a las células acompañantes, y de las células acompañantes va a transferir aquellos nutrientes que necesite el tubo criboso, que es un tipo de células también. Y luego tenemos las células parenquimatosas, que su función también es almacenamiento, y fibras del tipo esclerenquimáticas, su función es sostén y reforzamiento. Decía, en las plantas tenemos dos sistemas de transporte: el xilema que transporta aguas minerales y el floema que transporta solutos producto de la fotosíntesis. Veamos por aquí, origen. ¿Cuál es el origen del xilema? Si hablamos del xilema primario, su origen será el procambio. Pero si hablamos del xilema secundario, su origen será el cambium vascular. El xilema está compuesto por tres tipos de tejidos, como vimos anteriormente: elementos traqueales, que son de conducción; fibras, que sirven de sostén; y células parenquimáticas, que sirven de almacenamiento. Nosotros hacemos un corte transversal a un tallo, podemos observar la siguiente estructura. Bueno, esto es un tronco. Aquí, en la parte inferior, lo que es la madera, es el xilema secundario, porque ya es una planta leñosa. Pero por la ubicación es la misma, tanto el xilema primario como el xilema secundario. Aquí tenemos una capa de células que divide al xilema y el floema. La capa que divide a estas dos estructuras, siendo una planta con crecimiento secundario, será el cambium vascular. Y hacia afuera, una corteza interior que se llama floema secundario. Entonces aquí está el cambium vascular y empieza a producir células. Hacia adentro formará el xilema y hacia afuera forma el floema. ¿Cómo se organización de los tejidos conductores en el tallo y la raíz? La próxima semana vamos a ver tallo y raíz. Es diferente la organización de los tejidos conductores en el tallo y la raíz, como hemos visto en la imagen anterior, en donde hacemos corte transversal de raíz, luego el tallo y luego de hoja. Entonces la organización de los tejidos conductores es diferente. Por ejemplo, al conjunto de ácidos vasculares en el tallo y en la raíz, en ambos casos se denomina estela. Que en función de la organización, o sea, el acomodo del xilema y floema, puede recibir diferentes nombres. Por ejemplo, puede recibir el nombre de protostela. ¿Cuándo se llama protostela? Cuando los ácidos vasculares
forman un cilindro sólido. Solamente ese cilindro sólido, que vendría a ser esto, ese cilindro sólido lo forman los haces vasculares. ¿De qué está conformado? Solamente está conformado de floema y xilema. Con rojito, que es acá en este caso, xilema, y con azul es el floema. Cuando el cilindro está conformado solamente por xilema y floema, hablamos de protostela. Aquí vemos los diferentes tipos de protostela. Solamente azulito y rojito porque floema y xilema. En cambio, los estelas de tipo sifonostela, los haces vasculares, se pueden disponer de una especie de cilindro en cuyo interior, en el centro, encontramos un sistema cortical o parenquimático o células parenquimáticas, como gusten. ¿Cómo así, profe? Acá tenemos también que forman un cilindro. A diferencia de las protostelas, este cilindro no solamente está conformado por floema y xilema, sino también por parénquima o una médula. Entonces, este tipo de estela se llama sifonostela. Dentro de cada clasificación también hay varios tipos. Haplostela tiene esta distribución, actinostela tiene una distribución en donde el xilema forma una especie de dígitos, forma digitiforme o forma estrellada, como gusten, y tenemos por acá una plectostela en donde el xilema forma una serie de figuras indistintas. Y en la sifonostela podemos observar un tipo de cilindro en forma ectofloica. Aquí tenemos una eustela. Este tipo, por ejemplo, de acomodo del sistema vascular lo hemos visto en corte transversal de geranio, tallo de geranio, ¿recuerdan? Hemos visto que forma un anillito. Este es un tipo de eustela. Y luego tenemos otro tipo de eustela por aquí, digamos una eustela tipo estrellada, y aquí una atactostela, en donde el sistema vascular, digamos, se observa los haces vasculares de manera desordenada. Eso se puede ver en monocotiledóneas como maíz y otros. Si hacemos un corte transversal, espero que la próxima semana traigan alfalfa para hacer corte transversal de alfalfa y podamos ver este tipo de arreglos de las sifonostelas. Y por acá la dictostela y la anfifloica. Entonces decimos que, le mencionaba que el xilema está compuesto por tres tipos de células: elementos traqueales, fibras y parénquimas. Vamos a ver ahora los elementos traqueales. ¿Cuáles son los elementos traqueales? Algunas características para empezar. Los elementos traqueales presentan paredes celulares gruesas. ¿Qué más? Se conservan en los fósiles y se distinguen fácilmente en un corte transversal. Son más o menos alargados, muertos, con paredes secundarias lignificadas. Entonces, este tipo, los elementos traqueales, si hacemos un corte transversal, lo vamos a ver como si fuera simplemente un círculo. Otra característica de estas células, digamos que están muertas, están lignificadas. Si hacemos un corte longitudinal, vamos a ver ahí completa la célula, que es una célula alargada. En los elementos del xilema primario, la pared secundaria se deposita sobre regiones limitadas. En cambio, en los elementos del xilema secundario se depositan sobre casi toda la superficie de la célula. Y aquí tenemos, dentro de los elementos traqueales, tenemos de dos tipos. Elementos traqueales, el primero son las traqueídas, que hablábamos hace un momentito, y estas son las traqueídas, tienen esta forma, tienen una forma fusiforme, parece un músculo, son células largas, fusiformes, son imperforadas a los extremos, ojo, a los extremos son imperforadas, que se comunican con las células vecinas mediante puntuaciones simples o areoladas. Entonces aquí tenemos tres traqueídas. ¿Cómo se comunican unas a otras? Por medio de estas puntuaciones que pueden ser simples o areoladas. ¿Cómo se conduce el agua? El agua está por aquí y miren, se conduce a través de las puntuaciones
el agua pasa a la siguiente traqueída, desde esta siguiente traqueída pasa a la siguiente, a la tercera, y va subiendo. Otra característica, que en las puntas de esas traqueídas, los sistemas de puntuación, las puntuaciones son abundantes y le permiten movilizarse de una manera más rápida. ¿Qué más tenemos? Las traqueídas fueron las primeras células conductoras de agua en las plantas vasculares, por lo tanto son las menos evolucionadas. Repito, las traqueídas fueron las primeras células conductoras de agua en las plantas vasculares y son el único tipo de células conductoras de agua en los helechos, coníferas y de las plantas vasculares sin flores, llámese las gimnospermas. Esas son las plantas vasculares sin flores, las gimnospermas. Entonces, esas traqueídas son el único sistema de conducción en las plantas menos evolucionadas. Seguimos. La conducción, en este caso, se realiza a través de diversas traqueídas encajadas entre sí y comunicadas lateralmente, como observamos aquí. Las puntuaciones areoladas son numerosas en las partes terminales, como ya les decía, oblicuas, que facilita el paso del agua de manera en una dirección casi longitudinal. Otra cosa, las traqueídas están presentes en todas las plantas vasculares. Ya, lo que apuntaba su compañero. Las traqueídas las encontramos tanto en las plantas sin flores como en las plantas con flores, o sea, en las gimnospermas como en las angiospermas. Y aquí tenemos en un corte longitudinal, miren ustedes, este es una traqueída, un corte longitudinal, y acá observamos las puntuaciones. Además de las punteduras normales, muchos vegetales poseen punteaduras areoladas, en los cuales los engrosamientos de la pared secundaria hacen que la apertura se estreche. Aquí vemos una areola, miren, una areola, y tenemos acá, si hacemos un acercamiento a esta punteadura, vemos acá la areola y al centro tenemos una estructura que se denomina toro. Esto es una amplificación de esta punteadura. Y acá vamos a ver su funcionalidad. Si seguimos aumentando una punteadura, lo vamos a ver de esta forma. Aquí al centro tenemos el famoso toro y aquí tenemos el área porosa, o sea, el área porosa de la membrana de punteadura. Lo vemos de costadito. Este es el toro y esta es la membrana, el área porosa de la membrana de la punteadura. Aquí el agua ingresa por aquí, ingresa el agua por acá y se transporta por las áreas porosas de la membrana de punteadura. Esta es la membrana de punteadura y por aquí se transporta el agua. Pero ¿cuál es la función del famoso toro? Este toro, cuando ya la planta tiene abundante agua, ¿qué hace? Cierra la punteadura y se desplaza hacia este lado. Por lo que el agua ingresa por aquí y ya no permite que el agua ingrese. Apertura del toro, bloqueada, el flujo obstruido. Ya no ingresa. Esa es la función del famoso toro. Permite el ingreso o salida del agua. Ahora, el otro sistema de conducción vienen a ser los miembros de vaso o tráqueas. Estos sistemas de conducción es propio ya de las angiospermas, pero miren acá, esta es una traqueída, es un sistema de conducción tipo, es un elemento del vaso, acá tenemos un elemento del vaso, y está acompañado por, ¿qué dice acá? Traqueídas. Aquí nuevamente está acompañado por traqueídas. Algunas características: los miembros del vaso o elementos del vaso son células perforadas que se disponen en filas longitudinales, conectándose entre sí por medio de perforaciones. ¿Qué tal si se conecta así? Tenemos aquí una célula, un elemento del vaso, y acá tenemos otro elemento del vaso, y como ven ustedes, se van acomodando uno sobre otro. ¿Qué tenemos? Otras características: los extremos sí son perforados, a diferencia de las traqueídas, que son de forma fusiforme. Aquí tenemos una placa de perforación
Tenemos las traqueídas a los costados, el agua ingresa por aquí, atraviesa la placa y va subiendo. Y también se desarrolla el transporte por las traqueídas a través de las puntaduras. Y si observamos una placa de perforación en un corte longitudinal, lo vamos a ver de esta forma. Parece un güiro de esos de los músicos. Y esto lo podemos observar en la parte práctica. En la parte práctica vamos a observar este tipo de imagen. En promociones anteriores hemos logrado ver esto, así en fresco. Para mañana, no se olviden, nos toca la práctica de transporte del agua a través del xilema. Para ello es necesario que traigan su apio del día. Alguien tiene que levantarse a las 6 de la mañana o 5 de la mañana, ir a la Perla o a la Perlita o donde sea y comprar de preferencia un ramo completo del apio. ¿Para qué? Para que sea para varios grupos. Tenemos 3 sistemas de trabajo en la... Yo lo han leído, supongo, ¿no? La práctica. Supongo. Yo lo he leído, Fernanda, ¿no? Brisa, tú sí, ¿no? No me decepciones. Brisa lo ha leído, por lo tanto, se deben haber dado cuenta que hay 3 sistemas para trabajar. Vamos a observar cómo se distribuye el agua a través del xilema a temperatura ambiente, a temperaturas altas y a temperaturas bajas. A temperatura ambiente lo dejamos en el ambiente nada más, 3 ramitas por sistema. Traigan su azul de metileno porque no hay. La semana pasada estaba pidiendo azul de metileno y no tenían, o tienen poco. El azul de metileno lo venden en la farmacia, a 3-4 soles creo que cuesta el barato. De preferencia azul de metileno. Si consiguen azul de metileno acá, bacán. Ahora, esos tres sistemas también requiere que haya un sistema a altas temperaturas. Para acondicionar un sistema de altas temperaturas, les he pedido que traigan un foco amarillo de 100 watts, foco amarillo de los antiguos, que no son los ahorradores. Creo que cuesta $1.50, $2, creo que cuesta esos focos. Lámpara de escritorio no traigan porque se quema. ¿Ya? Con la fuerza del foco amarillo se quema. El plástico, la campanita, ya varios se han quemado ya. De preferencia que traigan, compren un socket como gusten, un cable y un enchufe, un cable, qué sé yo, de 2 metros a lo mucho, que el cable está a un sol, el socket también cuesta un sol, el enchufe un sol, y forman y tienen su foquito allí. ¿En qué condiciones tiene que estar la planta? Tiene que estar lo más viva posible para que pueda seguir succionando el agua. Si el apio está muerto, pues ya no va a transportar el agua. Sí, por eso tiene que estar lo más fresco posible. Si ustedes no traen el apio fresco, ¿cuáles son las diferencias entre los elementos del vaso y las traqueídas? Para que quede claro, los elementos de los vasos es el principal conductor en angiospermas o vegetales más desarrollados. Las traqueídas es el principal elemento conductor de helechos y gimnospermas, plantas menos desarrolladas. Los elementos de los vasos son células cortas que forman filas y se crean largos tubos. Sin embargo, las traqueídas son células alargadas con los extremos solapados así. Si estas son 2 células, se solapa así. Claro, va paradito, ¿no? Pero así va solapado. No forma tubos concretos como en los elementos de los vasos. Luego, el diámetro interno es grande y sus paredes celulares son más finas. En lo que se refiere a traqueídas, el diámetro interno es más pequeño y paredes más gruesas. Por aquí en el de los vasos tenemos poros pequeños y más numerosos. En las traqueídas, poros grandes y menos numerosos. ¿Los elementos de los vasos tienen placas perforadas? Sí. Aquí en las traqueídas no tienen placas perforadas. ¿Qué más? Los elementos de los vasos son más eficientes en la conducción del agua y en las traqueídas son menos eficientes. Las traqueídas no forman tubos y los elementos de los vasos sí forman tubos. Las puntuaciones en traqueídas y miembros de los vasos pueden ser simples o rebordeadas y su distribución es variable.
Este tipo de observaciones también se realiza cuando hagamos el corte longitudinal en el API. Se puede observar la distribución de las punteduras, que puede ser escaleriforme, puede ser opuesta o puede ser alterna. Generalmente se observan estas opuestas o escaleriformes cuando hagamos corte longitudinal en el tallo del apio. ¿Y dónde hacemos corte longitudinal? A ver, si hemos cortado 1 centímetro, le decía, del tallo, y hemos observado que los haces vasculares están azulitos todos, significa que ahí ya absorbió el agua el apio. Entonces, en ese segmento de 1 centímetro hacemos varios cortes longitudinales, donde el apio tiene unas venitas, no el tallo, tiene unas venitas. Ahí en esas venitas hacemos un corte primero inicial y luego otro corte. Ese corte lo observamos a microscopio longitudinal. ¿Para qué? Para poder observar este tipo de distribución de punteaduras. Luego, los elementos traqueales poseen pared secundaria de morfología variable y pueden ser de distintas formas. ¿Cuáles son? Aquí tenemos unas traqueidas y tráqueas, elementos traqueales. De esta manera podemos observar sus paredes celulares en corte longitudinal. Y puede ser de forma anular, espiral, esto siempre se ve, espiral, así también se observa, o de esta forma o de esta forma. Tenemos un sistema escaleriforme, un sistema reticular y un sistema de punteduras de forma simple o areoladas. Además, el xilema también está formado por fibras, las fibras que tienen función de sostén, y tenemos de dos tipos de fibras: fibras libriformes y fibras de tipo traqueídas. Aquí observamos fibrotraqueídas. Este es un corte cubital de una gimnosperma. Podemos observar su radio medular, sus traqueídas acá, traqueídas, y las fibrotraqueídas son aquellas estructuras que van a brindar sostén al sistema xilemático. Luego, por esta parte tenemos algunas formas de fibrotraqueídas. Son este tipo de células que brindan, digamos, soporte a los elementos del vaso. Tenemos las células parenquimáticas que van a acompañar, las células parenquimáticas acompañan a las traqueídas, a los elementos de los vasos y a las fibras. ¿Cuáles son las funciones de las células parenquimáticas? Sus funciones son primordialmente de almacenamiento. ¿Qué pueden almacenar? Almacenan almidón, almacenan aceites, taninos y algunos cristales, ¿no? Aquí tenemos, este es un corte animado que lo pueden observar en la guía interactiva de la Universidad de Vigo, en donde podemos distinguir en un corte longitudinal. Este es un elemento del vaso. Tenemos aquí células parenquimáticas de color verde, que son las que, digamos, van a brindar nutrición al elemento del vaso. Luego tenemos traqueídas, las de color amarillo, acompañando a los elementos del vaso. Por aquí, en un corte transversal, ¿qué observamos? El elemento del vaso es el más grande. Es el más grande, y como es un corte transversal, las traqueídas se observan de esta forma. Y aquí tenemos las células parenquimáticas. Aquí observamos también un corte transversal. Podemos observar floemas afuera, xilema, aquí parénquima cortical, tenemos parénquima radiomedular, esclerénquima entre las tráqueas, esclerénquima de tipo fibra, que si están dentro de las tráqueas, las fibras se llamarán fibras de tipo xilares, porque están entre el xilema. Por acá tenemos cambio vascular y tenemos xilema primario. Tipos de células. Como resumen, en el xilema podemos encontrar elementos traqueales, células parenquimáticas y células parenquimáticas. Dentro de los elementos traqueales encontramos traqueídas y miembros del vaso. Dentro de las células parenquimáticas encontramos, le decía, fibras libriformes y fibrotraqueídas. Además encontramos células parenquimáticas que van a brindar almacenamiento para el sistema cinemático. Luego tenemos el floema. El floema
está constituido por varias clases de células, al igual que el xilema, pero una característica importante para poder recordar es que los tubos cribosos están vivos en su estado funcional, a diferencia de los elementos traqueales que están muertos. También podemos hallar, dice, en el floema, idioblastos y células laticíferas. El floema se encuentra ubicado en el cuerpo primario y secundario de la planta, al igual que en el cilindro central. Entonces, el floema está formado por más tipos celulares que el xilema. Se compone de dos tipos de células. Primero, hay células conductoras o elementos conductores y elementos no conductores. Dentro de los elementos conductores tenemos los tubos o elementos cribosos, tubos cribosos o elementos cribosos. Además, que tenemos células cribosas. Ambos de estos tipos celulares son células vivas, como hemos dicho anteriormente, aunque no tengan núcleo, pero sí son vivas. Y tienen la pared primaria engrosada con depósito abundante de calosa. Calosa es un tipo de proteínas que le brinda dureza. Y dentro de los elementos no conductores encontramos las células parenquimáticas, ¿no?, que son las más abundantes, las que se denominan células acompañantes. Como células no conductoras también podemos encontrar células de soporte asociadas al floema, que pueden ser fibras de esclerénquima y esclereídas. Aquí tenemos un corte longitudinal animado en donde observamos el floema. Bien, el floema, acá estas estructuras deben ser las placas perforadas que conectan a cada una de estas células floemáticas. Este es el llamado tubo criboso. Acá las células verdecitas son las células acompañantes y más hacia afuera tenemos células parenquimáticas también que brindan sostén. Aquí tenemos ya de manera más clara, tenemos esta es la placa cribosa y aquí a los costados tenemos áreas cribosas. Entonces, un tubo criboso está constituido por una placa cribosa y una área cribosa a los costados. Si sacamos un solo segmento de floema, va a tener esta estructura o esta imagen. Placas cribosas a los costaditos y áreas cribosas, a los costaditos y placas cribosas a los extremos. Y en un corte transversal, ¿qué vamos a observar? Observamos así el tubo criboso. Tubo criboso, células acompañantes, una placa cribosa y una célula parenquimatosa. Esta es otra imagen. Aquí miren cómo está acomodado. Tubo criboso, tenemos acá células acompañantes. Aquí tenemos una traqueída con su área cribosa y células albuminosas que sirven para nutrir a esta traqueída. Luego por acá en el floema podemos diferenciar dos tipos de células de acuerdo al momento en que se han formado. El protofloema son aquellas células iniciales de la formación, son las células iniciales del floema. Y el metafloema, son aquellas células que ya, digamos, están totalmente especializadas en la conducción. Y aquí en este corte podemos encontrar protofloema, podemos observar metafloema, aquí más grandes, ¿no? Acá también podemos observar metaxilema, son células más especializadas, y protofilema. Metafloema, digamos que se puede diferenciar por el grosor de su pared celular. El protofloema, el grosor de su pared celular es más angosto que el metafloema. Tipos celulares del floema: tenemos elementos cribosos, elementos parenquimáticos y elementos esclerenquimáticos como fibras y esclereídas. Acá tenemos, estos son los tipos de células, los tipos de tejido que conforman el floema. Tenemos elementos cribosos formados por células cribosas y miembros del tubo criboso o tubo criboso solamente, elementos esclerenquimáticos como fibras y esclereídas, elementos parenquimáticos, llámese las células acompañantes, células albuminosas, células parenquimáticas axiales, células parenquimáticas radiales.
Función, aquí almacenamiento, función en la enzimática, sostén, y aquí son sistemas de conducción. Los elementos cribosos o miembros del tubo criboso. Por aquí tenemos. ¿Cómo se forman? A partir de una célula madre, aquí tenemos una célula madre o elemento criboso. Aquí observen que esta célula tiene su núcleo, pero este núcleo ya está en división, un corte longitudinal. Tenemos su vacuola, tenemos su tonoplasto, vacuola grande, tenemos un tipo de plastidios, tenemos por aquí también los famosos plasmodesmos, que son las estructuras que unen a las células continuas. Aquí entonces observamos que el núcleo ya está en división. Esta es una célula madre, ojo, con esto ustedes van a observar cómo se forma un tubo criboso. Luego, como aquí ya estuvo dividiéndose, el siguiente paso es que esta célula madre ya se dividió en dos. Nótese que cada una tiene su núcleo. Y este es el elemento criboso o tubo criboso, y aquí ya se formó la famosa célula acompañante, que viene a ser una célula parenquimática. La célula parenquimática tiene su núcleo, pero si observamos aquí en mayor detalle el elemento criboso, observamos que proteínas ya se están como alterando. Tenemos que los plastidios se van acomodando hacia los polos, y acá en la placa tenemos que en los plasmodesmos se está almacenando calosa, que es una proteína dura. Se está almacenando calosa a ambos lados. En la parte C, ¿qué podemos observar? En la parte C podemos observar que el núcleo del tubo criboso o elemento criboso ya se está desintegrando. Asimismo, las proteínas también se están desintegrando. El tonoplasto también se está desintegrando. Y aquí los plastidios se colocan, ya tenemos los plastidios en ambos lados de la placa cribosa. Y aquí esta placa cribosa tiene sus poros que se están formando, poros en desarrollo. La proteína P está dispersándose. Y nótese que acá en la célula acompañante hay una división tangencial o transversal del núcleo, que va a dar origen a dos células. Y en la siguiente imagen ya encontramos una célula acompañante encontramos dos células acompañantes acomodadas de manera vertical. Y cuando observamos el elemento criboso, ya nosotros nos damos cuenta que no tiene núcleo. ¿Qué contiene? Ya esta parte se llama placa cribosa porque se han formado ya de una manera, digamos, original, ya los poros, se han formado los poros de la placa cribosa, y tenemos aquí dos células acompañantes que van a brindar, digamos, sostén y alimentación al elemento del tubo criboso. ¿Cuál era la característica de este elemento criboso o tubo criboso? Que están vivos. No tienen núcleo, pero está vivo. ¿Quién la mantiene? Las células acompañantes. Por aquí tenemos una imagen de las áreas cribosas, como viste anteriormente, áreas cribosas de los costados. Y las células cribosas, tenemos también células cribosas. Es un elemento fusiforme, como un músculo también, cuyas áreas cribosas son poco especializadas y las podemos encontrar en pteriofitas. En pteriofitas las células cribosas son largas, abusadas, con áreas cribosas poco especializadas, y también encontramos en gimnospermas. En gimnospermas son elementos largos y delgados con extremos afilados que se superponen como las traqueidas. Aquí observamos las áreas cribosas, una célula cribosa. ¿Y cuál es la diferencia entre los vasos cribosos y las células cribosas? Las diferencias son que los vasos cribosos son, generalmente los encontramos en angiospermas, o sea, plantas más desarrolladas, y las células cribosas son típicas de gimnospermas y plantas vasculares sin semillas. Gimnospermas y plantas vasculares sin semillas.
Otra diferencia es que los vasos cribosos tienen un mayor diámetro y las células cribosas son más angostas. Los vasos cribosos son cortos y aquí las células cribosas son más largas. Tienen placas cribosas, aquí no tiene placa cribosa, extremos planos e inclinados, extremos puntiagudos que se solapan. Forma de tubo, acá forman tubos y aquí las células cribosas no forman tubos. Finalmente, los vasos cribosos están asociados a células acompañantes y las células cribosas están asociadas a células albuminosas. Elementos parenquimáticos que acompañan a las células en el floema son las células albuminosas, células acompañantes y células parenquimáticas floemáticas. Esos son los tres tipos de células parenquimáticas. Y por aquí tenemos cuáles son los elementos esclerenquimatosos. Generalmente son fibras de esclerénquima y podemos encontrarlos acompañando a las células, a los tubos cribosos y a las células acompañantes, brindando sostén. Y las esclereídas, acá tenemos, varían en forma y tamaño en las distintas partes, se desarrollan en células parenquimáticas y están ubicadas en el floema no funcional. Tenemos, por ejemplo, aquí un tipo de esclereídas, las braquiesclereídas, que se encuentran en esta zona. Las braquiesclereídas que hemos visto la semana pasada en Pera. Las braquiesclereídas. Acá no está tan claro. Acá también hay eso. Y luego hemos hablado así como en el xilema existe un xilema primario, en el floema también hay un floema primario que se forma a partir en este caso del procambio, y tenemos también que el floema primario podemos encontrar tanto protofloema como metafloema. Este es el floema secundario, el propio se va a formar a partir del cambio vascular. La podemos encontrar en angiospermas y dicotiledonias que sean leñosas. También podemos encontrar este sistema de células, pueden muchas veces no presentar fibras, pero si la comparamos con las gimnospermas, si las hallamos pueden que estén en bandas dispersas. Me refiero a las células acompañantes.